Y dando paso rapidito al orden de los asuntos, porque todavía está dando cantazos por ahí y hay una incertidumbre y hay diferentes personas diciendo diferentes cosas y tiene que ver con lo que es el presupuesto recientemente aprobado, o parece que no, porque nos deja saber la Junta de Supervisión Fiscal que certificó el presupuesto revisado tras una falta de consenso entre el gobierno y la legislatura. Pero no se preocupe todavía mucho porque pudiéramos estar encaminados para ese segundo presupuesto balanceado que se requiere para por lo menos contemplar la mitad de los que necesitamos para salir de la Junta. Pero yo me sospecho que la Junta va a jugar con las palabras un poco, porque hasta tanto no hayan los informes auditados y queden cosas por fuera de cumplir en el presupuesto, como los niños de educación especial y como el asunto de la Universidad de Puerto Rico, a pesar de haber avances en cuanto a eso, hay que decirlo también, pues no podemos hablar de que está balanceado y ni hablemos, bendito, de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque hasta que no tengamos todos esos pagos satisfechos, no podemos hablar de si nos sobra o no. Pero hay diferentes versiones y diferentes informaciones que quiero discutir con ustedes, porque me parecen importantes para después no tener falsas expectativas. Y a pesar de que la gobernadora sigue diciendo que estamos 635 millones por encima de la proyección de recaudo, esa proyección de recaudo ha ido bajando poco a poco y es por eso que hubo que inclusive legislar para reservar unos dineros que nos los impuso la Junta de Supervisión Fiscal. Pero nos dice la prensa escrita que el presupuesto certificado puede cumplir con las condiciones de la salida del organismo fiscal siempre que una auditoría independiente lo confirme como balanceado. Eso no es lo que dice la letra de promesa. Se los he dicho, se los he estado diciendo y me reitero. Habla de presupuestos balanceados, punto. ¿Qué significa el estar balanceado o no? Pues ahí quizás tendrá un poquito de amplitud para hacer esa interpretación, y me refiero a la Junta de Supervisión Fiscal. Pero si hay una certificación de balanceado, una vez se presenta por el gobernador o la gobernadora y lo certifica la Asamblea Legislativa, pues no debería pasar de ahí, no debería haber un segundo paso. Pero nos están diciendo que no confían y que tenemos que ver a final de año, con las reprogramaciones que hemos visto en años recientes y remotos, a ver si verdaderamente se conforma a esa expectativa presupuestaria que existe alrededor de estas fechas, todos los años fiscales, y si al final hay cumplimiento y si hay disciplina y fiducia fiscal también. La Junta de Supervisión Fiscal confirmó ayer, miércoles, que elaboró y certificó el presupuesto revisado del año fiscal 25-26 al asegurar que la gobernadora Jennifer González Colón y la Asamblea Legislativa no lograron alcanzar un consenso para presentar una versión conjunta antes del cierre del año fiscal. Y recuerden que todavía aquí hay unas consideraciones del presupuesto que terminó el martes y el que comenzó ayer, porque hay unos dineros inclusive que tuvieron que venir a fortificar, a fundamentar, a consolidar las necesidades que quedaron al descubierto por cerca de 600 millones de dólares. Pero del mismo modo desmintió la Junta que se tratase del primer presupuesto balanceado certificado, debido a que fue elaborado por el organismo federal. O sea que pudiéramos estar a las puertas de lo que pasó por allá en el año 21 y 22 con respecto a que a la legislatura no ponerse de acuerdo por estar ante un gobierno dividido o, ¿verdad?, lo que hemos visto, donde el gobernador es de un partido o la gobernadora es de un partido y la legislatura de otro, pues entonces ellos tuvieron que imponer el de ellos. El de ellos quedaría debidamente certificado después de acuerdo con los informes auditados. Pues mire, no sabemos, pero nos dicen que no se ajoren porque hay que esperar por la auditoría financiera para, de alguna manera, saber si cuenta con las exigencias de la ley promesa. Presupuesto revisado de año fiscal 26, certificado por la Junta de Supervisión,
según explicó el ente en declaraciones escritas, fue y continúa siendo un presupuesto que podría considerarse conforme con las condiciones para la disolución de la Junta de Supervisión Fiscal en virtud de la sección 209 de promesa, si la Auditoría Financiera Independiente del Gobierno de Puerto Rico determina que el presupuesto del año fiscal 2026 se mantuvo equilibrado bajo los estándares de contabilidad de acumulación modificada. Y aquí está la mala fe, aquí está el machiche. Ellos saben que al final del presupuesto, ya en los últimos días, hubo que legislar para satisfacer cosas que se habían quedado fuera. Una de ellas, y voy a seguir insistiendo en esto, el pago a terapistas y a transportistas de la educación especial, los asuntos de la Autoridad de Energía Eléctrica, los asuntos de la Universidad de Puerto Rico, los asuntos de los municipios, los asuntos de las carreteras. Todo eso hubo que reprogramar partidas de las reservas que habían establecidas porque ya la Junta sabe que al final del año quedan cosas al descubierto que no se trajeron en la etapa de la discusión del presupuesto. Eso es lo que nos podría sacar y utilizar ellos como subterfugio para que no finalmente sean considerados como unos balanceados y certificados. La Junta de Supervisión Fiscal sostuvo que el tranque no fue por el nivel del gasto ni por otros sino por otros asuntos. El nivel del gasto del gobierno no estaba en discusión. Más bien, la gobernadora y la legislatura no lograron alcanzar un consenso sobre ciertos asuntos, lo que dilató el proceso para elaborar un presupuesto revisado de forma conjunta para el año fiscal 2026, señaló la Junta de Supervisión Fiscal. Y esto lo vemos en las iniciativas, en las prioridades, tanto de Cámara y Senado como de la gobernadora. La tardanza en enviar el borrador de presupuesto por parte de la Fortaleza. La reducción o vetos de línea de la gobernadora que no fueron para ese presupuesto, sino para el que comienza ahora. Pero vemos nuevamente y sorpresivamente para algunos el que siendo una legislatura y una gobernación del mismo partido hayan estas diferencias. Pero como la gobernadora descartó los procesos que llevaron a cabo tanto Migdalia Padilla como Eddie Charbonnier, cada cual en sus cuerpos legislativos, donde sentaron allí a los jefes de agencia, algunos jefes de agencia, y ella dijo que hasta tanto ella no presentara su borrador, ella no sabía qué hacían haciendo vistas públicas. Pues estas son las cosas que pasan y daños completamente autoinfligidos a un partido que lo ganó todo en la última elección. Este presupuesto revisado refleja una enmienda al presupuesto del año fiscal 2026, certificado anteriormente para incorporar ingresos que no se habían presupuestado como parte habitual del proceso del cierre del presupuesto al final del año, ayer, o entiéndase el martes 30 de junio del año 2026. Aquí está, se lo están diciendo clarito. Me presupuestaste unas cantidades y cosas pasan, pero no fue por un poquito, fue por bastante. Entre los argumentos que presentó la gobernadora ayer en la noche para establecer que se trataba de un gobierno balanceado, mencionó un alegado superávit de $635 millones en ingresos al gobierno mayores de los establecidos, refiriéndose a las proyecciones de la propia Junta de Supervisión Fiscal. Eso, al final del día, va a ser suficiente para que el estado auditado correspondiente lo certifique como uno balanceado entre ingresos y gastos. Veremos a ver y qué valiente vaya a estampar su firma en ese estado auditado, que todavía tenemos pendiente lo del 2022. Ya estamos en el 26 para el 27. Y sabemos los problemas que se han confrontado y cómo criticaban administraciones anteriores por no haberlo sacado. Y eso pasa en los municipios también. Todavía estamos esperando el de Villalba, que tanta gente con ansias espera a ver qué verdaderamente dejó allí el actual portavoz de la delegación del Partido Popular en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, y si verdaderamente dejó unos problemas que todavía, a año y medio, el alcalde nuevo no ha podido superar. Pero veremos a ver qué refleja todo eso, porque al final el informe auditado de un ente independiente, como mismo expresa la Junta, nos va a dejar saber la verdad. Y ayer, a escasas horas de terminar aquí el programa, se suscita una situación que se las había anticipado. Para aquellos que les gusta decir que yo especulo, y tuvo que volver Miguel Romero Lugo, alcalde de San Juan, ante el tribunal, a la sala del juez Anthony Cuevas Ramos, con evidencia fehaciente. La evidencia de las bitácoras que había que llevar,
de los correos electrónicos y mensajes de texto intercambiados, de la falta de respuesta por parte de la gerencia de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado para hacer cumplir a lo que se obligaron en la sala del tribunal. Y si algo le tengo que reconocer es a la prudencia y a la paciencia del juez Anthony Cuevas Ramos ante todas estas situaciones, cuando va gente allí y se obliga y se compromete a hacer cosas y después no las hace. Porque ayer Miguel Romero Lugo llegó al tribunal a través de una moción pidiendo desacato, y el desacato implica cárcel. Pero ¿qué pesa ante la mente del juez? Estoy seguro, es que por meter a alguien preso, sea quien sea, el agua no va a salir por la pluma. Y todavía hay comunidades en San Juan, Las Margaritas, Changay, Llorentorre, Ocean Park, Condado, que todavía no es que tengan intermitencia, es que no existe. No llega el flujo de agua allí. Y hubo unas recomendaciones que parece que se siguieron en un momento dado y dejaron de seguirse. Y fue Miguel Romero Lugo para allá y les dijo, esta gente no me están contestando, no están honrando la palabra que le dieron a usted, juez. Y el juez Anthony Cuevas Ramos, de nuevo, dentro de un ejercicio de prudencia y paciencia, los envió a que se reunieran de buena fe. No ha sido desplegada la buena fe por parte de la gerencia. ¿Por qué? Porque de momento, cuando Miguel Romero Lugo y el recurso que puso a disposición de la gerencia de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, que estaba en un puesto directivo en la administración pasada, cuando no se iba el agua, por lo menos en San Juan, esas cosas no pasaban. ¿Y qué pasó? Lo que les anticipé también. Tan pronto empezaron a utilizar las estrategias y recomendaciones del recurso puesto a la disposición por el municipio de San Juan, contratado por el municipio de San Juan, el agua empezó a salir intermitente, pero llegaba algo. Y dijeron, espérate, que si hacemos lo que él dice y da resultado, va a ser una derrota política y una victoria para el alcalde. Que no estoy diciendo que eso es lo que persiga, porque al final del día, si no llega el suministro de agua potable, quien se afecta políticamente somos todos. Y nos crea otro tipo de situaciones en la temporada alta de turismo y de muchas otras cosas más. El tribunal dispuso que San Juan y la AAA deberán notificar el resultado del encuentro, entiéndase la reunión que los mandaron a hacer ayer. El juez Anthony Cuevas Ramos declaró el miércoles no a lugar la petición del municipio de San Juan para que se encontrara en desacato a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, AAA, pero ordenó a las partes reunirse ayer por la crisis de agua potable en la capital. El tribunal dispuso que San Juan y la AAA deberán notificar el resultado del encuentro antes de que se continúe el curso del pleito relacionado con el servicio de agua en comunidades de la ciudad. La determinación se produjo luego de que el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, informara que el municipio presentó una moción por incumplimiento y solicitud de desacato contra la corporación pública. Mire, no van a meter preso al edificio, no van a meter preso a las bombas de agua, van a meter preso a los directivos que están arrastrando los pies y que no contestan las comunicaciones del alcalde y del recurso que puso a la disposición de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Eso es lo que procede. Pero como hay espacio siempre para mejorar y porque metan a alguien preso, vuelvo y les repito, no va a salir el agua, el juez los envió de nuevo a dialogar. La autoridad llegó voluntariamente a ese acuerdo, dijo Miguel Romero Lugo. Llegó voluntariamente, pero está obligada a cumplirlo y eso no se está cumpliendo, dijo Romero Lugo en conferencia de prensa. El alcalde sostuvo que la sentencia creó un comité con representación del municipio y de la AAA para recomendar ajustes operacionales diarios que permitan una mejor distribución del agua potable en San Juan. Según Romero Lugo, el comité comenzó a dar resultados entre el 22 y el 25 de junio, cuando comunidades sin servicios recibieron agua, aunque fuera de manera intermitente. Sin embargo, alegó que la situación volvió a deteriorarse porque la AAA dejó de atender recomendaciones operacionales, y aquí está clarito. Y los extractos de las comunicaciones de Miguel Romero Lugo que presentó con esa moción ayer en el tribunal, así lo fundamentan y lo consolidan.
Romero Lugo dijo que las recomendaciones incluyen ajustes de válvulas, protección de tanques y cambios operacionales que deben realizarse en horas específicas para evitar que los tanques lleguen a niveles críticos. El alcalde pidió como remedio el nombramiento de un comisionado o comisionada que ayude a hacer cumplir la sentencia sin sustituir al juez. Romero Lugo rechazó que el reclamo sea una pelea política o institucional contra la AAA, la Fortaleza o la gobernadora. No obstante, responsabilizó a la Junta de Gobierno de la AAA y la gerencia reciente de la Corporación Pública por el manejo pobre del problema de San Juan. Romero Lugo dijo que también envió una carta a la gobernadora la semana pasada con propuestas para atender la situación, pero indicó que no ha recibido respuesta. ¿A alguien le sorprende? Romero Lugo sostuvo que el municipio ya envió una primera factura por más de $600,000 por 17 días de respuesta a la emergencia de agua. Añadió que el gasto continuará mientras persista la falta de servicio, porque hay que enviar camiones cisternas para allá, para esas comunidades que están afectadas, de envejecientes, de personas con discapacidades, de jóvenes, escuelas, restaurantes, comercio, todo lo demás. Ya vamos por un año de esta situación que surgió en esta administración. Y se han dado 20 excusas, que si tiene que ver con el supertubo, que las roturas, que la cosa, que no, ahora no hay, hasta la grasa y el aceite en las bombas de allá de Loíza y Canóvana. Pero nuevamente vemos que la soberbia y la resistencia a darle lo que parecería una victoria política a alguien de su propio partido es más importante. Ayer les hablaba de una determinación que había tomado el Comité Olímpico de Puerto Rico. Bueno, a media, porque había sido un comité ahí que definieron para revertir una determinación que había tomado el Comité Olímpico de Puerto Rico en pleno. ¿Y cómo es que 3, 5, 7 personas van a ir por encima de 28 o 30? Pues mire, ayer se tomó la determinación conforme a lo que mandata el reglamento. Se reunió el pleno y se tomó la determinación de retirar la nominación como abanderado de Luis Tuto Bermúdez González, campeón de tiro, y que va a competir, no es que no va a competir, pero no va a ser el abanderado. Dijeron, no, de acuerdo a unos problemas que tuviste, pues no vas a ser la cara de Puerto Rico allí. Y se dejó una sola abanderada, usualmente hay un varón y una fémina, pues se dejó solamente para que en la apertura de los 25 Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo, próximos a celebrarse, solamente fuera Natalis Ceballos la única abanderada de Puerto Rico durante la ceremonia de apertura. Los directivos determinaron con 27 a favor, 8 en contra y una abstención. Y el proceso se siguió de acuerdo a lo que debía pasar. Porque si a 4 días de que se tomara la determinación, a mediados, creo que fue el 14, 15 o 16 de junio, pues se reunieron 3, 4 personas y dijeron, no, eso no puede pasar porque le dieron una orden de protección. Cuidado ahí, había que mirar mejor el expediente. Pero nada, reunieron como se supone, al pleno, de acuerdo al reglamento que establece, y aquí hay un problema con las federaciones. Llevan tiempo trayéndole el asunto de la fiducia. Ahí están los documentales de lo que pasó en la FIFA. Yo no estoy adjudicando nada aquí impropio ni nada de lo demás, pero hay que mirarlo porque parecerían estar por la libre hace mucho tiempo. Y hay una resolución allí que presenta José Jiménez y Georgie Navarro que hay que mirarlo. Porque si reciben fondos públicos, tienen que rendir cuentas. Eso no pueden ser una finca independiente que hagan y deshagan y se lleven para las competencias a quien quieran llevarse. Si recibe fondos públicos, si no, pues vete y búscatelos en la empresa privada y entonces ríndele cuenta a quien te los donó. Pero mientras reciba fondos públicos, tienes que jugar de acuerdo a las reglas. Otra cosa que les había alertado es el asunto de la situación con New Fortress y con Genera. Y que no había la misma vara de llevarlos al tribunal por incumplimiento y hasta inclusive piratería, como lo llamó la gobernadora en un momento dado. Un acto de secuestro por pirata, cuando se llevaron la barcaza de gas natural.
Pues mire, mucho después, por fin, muchos meses después, presentan una reclamación contra New Fortress por 54 millones de pesos en el Tribunal Federal por incumplir con al menos 3 partes del contrato para ese suministro. Y recuerden que aquí, para bien o para mal, si está bien o está mal, algunos nos hiere la retina y el tímpano, pero la matriz de la compañía, la ficción jurídica que se crea para manejar las generatrices, la matriz que está en problemas también a nivel internacional, problemas financieros y muy serios, pues no se le había tocado ni con una vara larga. ¿Por qué? Pues nadie sabe. El recurso que solicita un juicio por jurado, porque en los casos civiles o de demandas civiles que no son criminales, en la esfera federal se utiliza la figura de jurados. Acusa a la empresa de invocar la defensa de fuerza mayor para evadir obligaciones contractuales. Según la demanda de 37 páginas radicada el 30 de junio, New Fortress Energy presuntamente no entregó las cantidades de gas natural licuado que se había comprometido a suplir entre octubre de 2024 y octubre de 2025. De nuevo, estamos en julio de 2026, pero no fue hasta ahora que se presentó esto. Con Luma corrieron rapidito. Esta presunta inacción, según la Autoridad de Energía Eléctrica, obligó a utilizar diésel, un combustible más costoso, para operar instalaciones de generación eléctrica, lo que habría provocado 54.962.030,66 en gastos adicionales. El recurso judicial que solicita un juicio por jurado incluye reclamaciones por incumplimiento de contrato, cobro de dinero, daños y una solicitud de sentencia declaratoria con la que la Autoridad de Energía Eléctrica busca que el tribunal establezca que las defensas presentadas por New Fortress Energy no la eximen de sus obligaciones contractuales. La demanda sostiene, durante ese periodo, que las deficiencias en el suministro no respondieron a eventos imprevisibles o fuera de control de New Fortress Energy, sino a presuntas decisiones operacionales de la propia empresa. En particular, la Autoridad de Energía Eléctrica alega que New Fortress conocía desde 2018 las dimensiones y restricciones operacionales de los canales utilizados para sus entregas en los muelles A y B del puerto de San Juan. Es peor que esto, porque fueron a la comisión de practicaje, adiestraron a los pilotos que entran las barcazas a la bahía y después, para ahorrarse dinero y maximizar sus ganancias, en una actuación completamente impropia e ilegal, redujeron la capacidad de esos remolcadores, poniendo en riesgo toda la seguridad del puerto, el único puerto por donde llega mercancía. Y a ellos nadie les obligó ni les puso una pistola. Y ahí está la comisión de practicaje que hubo que llevarla al tribunal también para que cumpliera con sus propios reglamentos y con su propia ley. ¿Y qué hicieron? Derogaron por sus pepitas el reglamento. Y ahora todas esas disposiciones que había y que obligaban a New Fortress a manejar con responsabilidad de acuerdo con lo que se obligaron y estuvieron de acuerdo en un momento dado, a bailar con esa música. Pero la directora de la comisión de practicaje, nombrada por esta administración, decidió, vamos a quitar eso de ahí para que los muchachos puedan operar. Y está el dragado de la bahía, hay un montón de otras cosas que obviamente garantizan la seguridad. Aún así, según la demanda, la empresa optó por utilizar embarcaciones de gas natural licuado de mayor tamaño, incompatibles con una operación segura en esa zona portuaria. ¿Y cuándo le van a pedir la cancelación del contrato? No tienen capacidad financiera y eso lo violenta. Regresamos en breve. Mire, agradecidos a todos por la sintonía, tanto en televisión, en radio, en las redes sociales, así también como en el Facebook Live. Agradeciendo a todos. Me escriben por aquí de un salidero en el residencial La Rosaleda en Guaynabo, que está a borbotones por ahí, perdiéndose el agua, bendito que necesitamos. Así que debidamente informado y reportado para que las autoridades tomen conocimiento y puedan resolver ese asunto. Gracias a todos nuevamente por la sintonía. Y como todos los jueves acá con nosotros, la rockstar del Partido Independentista Puertorriqueño y de este espacio, la representante y portavoz alterna de la delegación del PIB en la Cámara, Adriana Gutiérrez Colón. Buenos días, representante, bienvenida. Buenos días, Eddie. Buenos días a todas las personas que nos ven y nos escuchan.
Representante, muchas cosas pasando en la culminación de la sesión, a ver qué va a pasar con muchos de los proyectos, si se aprueban o no, los que se aprobaron a última hora. Hay una resolución de 600 millones de pesos para poder satisfacer cosas esenciales que se quedaron de este presupuesto y que no se presupuestaron, valga la redundancia. La Junta nos dice una cosa, la gobernadora nos dice otra, nos deja saber en las últimas horas ayer de que va a promover el que se entregue esta próxima semana, los informes auditados del 2023. No sé qué pasó con los del 2022, porque se deben del 2022, pero ¿cómo podemos entender esto en un paso natural para querer salir de la Junta de Supervisión Fiscal cumpliendo con la Ley Federal Promesa? Bueno, esto en parte también yo creo que refleja parte de los problemas de esta administración, que es un poco cantar victoria antes de tiempo también. Lo vimos, ¿verdad? Lo hemos visto con la reforma contributiva que todavía la está esperando el país y no se ha aprobado, y esto es otro ejemplo más. Y es una práctica irresponsable, y vamos a hablar de muchas cosas, pero es una práctica irresponsable del Ejecutivo o de la gobernadora decir que hay un primer presupuesto balanceado, cosa que venimos escuchando desde hace cuatrienios anteriores. Al final de cada año fiscal, en los pasados años, siempre escuchamos a alguien celebrando el primer presupuesto balanceado. Y siempre resulta que no es así, que eso es falso, y es parte de lo que acaba de ocurrir ahora con este presupuesto que culminó en este año fiscal del 2026. Y lo digo, ¿verdad?, porque para que un presupuesto esté certificado como balanceado se tiene que cumplir con unos requisitos, entre ellos la auditoría, que es ahora mismo a lo que estamos esperando, de esa auditoría externa por parte de la Junta de Control Fiscal para saber si en efecto hay un presupuesto balanceado o no. Así que hay un problema también de las comunicaciones del Ejecutivo y hay una realidad que seguimos viviendo como país, y es que tenemos una Junta de Control Fiscal que al final tiene la última palabra sobre los asuntos presupuestarios y fiscales del país, y no solamente presupuestarios y fiscales, sino que inciden en la toma de decisiones de política pública. Aquí hubo un tranque con unas partidas asignadas para la rehabilitación de carreteras en los municipios. Y en parte ese tranque se debió a que la Junta de Control Fiscal exigía unos requisitos para cómo se iba a desembolsar ese dinero, que cumpliera, ¿verdad?, que se dijera cuáles eran las millas afectadas y que hubiera unos requisitos más concretos de cómo se iban a otorgar esas partidas, que eran 50 y tantos de millones, si no me... el número que se refleja son 35 millones. Y entonces al final lo que hacía la resolución era que ese dinero, en vez de cumplir con esas exigencias de la Junta de Control Fiscal, se iban a otorgar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, y había unas preocupaciones, y digo, no solamente de la Junta de Control Fiscal, sino que creo que son unas preocupaciones legítimas que ese dinero, por ser otorgado al DITO, ¿verdad?, no fuera distribuido de manera arbitraria para evitar pues que se privilegien o se beneficien o se prioricen municipios con alcaldías lideradas por el PNP. Así que, pero al final, como he dicho anteriormente, dos males no hacen uno bueno, y esto es un gran ejemplo. Aquí vemos una administración y administraciones pasadas que han fallado en tener una administración sana y justa del dinero y el presupuesto del país, y al final una Junta de Control Fiscal que es quien manda en este país, porque somos un territorio sujeto a los poderes plenarios del Congreso. 10 años después, luego de la aprobación de la Ley Promesa, ya el síndico o el tipo de síndico que nos impusieron ya están prevenidos en cuanto a eso. Y ya saben que de año en año se fallan las proyecciones y han tenido que recurrir a imponer, obligar, ordenar el que se reserven partidas para este tipo de situación, que a final de año, a veces a mitad de año, se dan esas reprogramaciones. Recientemente hablaba con su homólogo allá en la Cámara, el representante Denis Márquez Lebrón, y le decía, ¿cómo es que nosotros hemos estado aquí por más de 20 años y año tras año se sientan secretarios, jefes de agencia allí y fallan en las proyecciones sin que haya ninguna consecuencia después?
Hay veces que responsablemente piden una cantidad, después no se lo dan, pues oye, perfectamente válido. Yo te apercibí de que necesitaba tanto para cubrir todos mis gastos y tu legislador o tu gobernador no me los diste, pues mira, esto es lo que va a pasar a final de año. Hay veces que sí, hay veces que inclusive piden dinero para una cosa y no termina utilizándose para eso. Cosas pasan en el camino también, hemos visto desastres naturales, todo lo demás, cosas que se dañan, ¿verdad? Falta de mantenimiento, contratación adicional, pero ¿cómo podemos entender esa gente que quizás no conoce el proceso de cómo se dan estas vistas que usualmente se trabajan desde el mes de febrero hasta la conclusión de la sesión ordinaria en junio 30? ¿Cómo es que no hay un rendimiento de cuentas mayor de esos jefes de agencia que fallan año tras año sin ningún tipo de consecuencia, representante? Eso es una gran pregunta, ¿verdad? Y yo creo que un ejemplo... ¿Son fondos públicos? Son fondos públicos, definitivamente. En un país en crisis fiscal, social, política, en todos los sentidos. Pero yo creo que, porque ahora con estas partidas estamos hablando del presupuesto del año pasado, pero ahora acaba de haber un proceso de vistas públicas para aprobar el presupuesto de este próximo año fiscal o este que comenzó en vigor el 1 de julio. Y también vimos esas fallas en el proceso. Y uno no se debe sorprender si al final del año fiscal volvemos a resbalar en los mismos errores del pasado, porque este proceso de vistas públicas para la aprobación de este nuevo presupuesto, también vimos que fue un proceso lento, que la legislatura, particularmente la Comisión de Hacienda en la Cámara de Representantes, que es donde se inicia la discusión del presupuesto, y a mí no me gusta ser mezquina, yo creo que la legislatura y la Cámara de Representantes y la Comisión de Hacienda hizo un trabajo de vistas públicas, de citar a los secretarios de agencia, y a la vez había un desfase entre las comunicaciones y las certificaciones que se enviaban desde el Ejecutivo, que retrasó la aprobación del presupuesto que se dio ahora en este periodo del cierre de sesión. Y un poco esa premura, esa falta de organización desde la legislatura y el Ejecutivo, pues promueven que estas fallas sigan ocurriendo constantemente. Y sí, tiene que haber una rendición de cuentas de cuál fue el manejo, de cuáles fueron las solicitudes, pero al final yo creo que también es importante no solamente hablar de la Junta de Control Fiscal y los poderes que sabemos que tiene extraordinarios sobre Puerto Rico y que son la última voz en la toma de decisiones fiscales y de otra índole, pero de momento escuchamos pues que tiene que ser un presupuesto balanceado, es que se tienen que hacer esto, es que la fiscalización, pero a veces uno se pregunta también, ¿y qué pasa con los millones, con los cientos de miles de dólares que se le están dando a proyectos como Esencia, que el presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados dijo que no es un proyecto viable porque no cuenta con agua? ¿Qué pasa con las contrataciones que han sido protagonistas de escándalos en esta administración, de los politanks de la vida y esas contrataciones y todo el dinero de fondos públicos que se van y que no pasan por una rigurosidad también de fiscalización? Antes estabas hablando en el segmento anterior sobre New Fortress. ¿Qué pasa cuando vimos todas las deficiencias de New Fortress, a las alegaciones ahora que están en una demanda y que luego de que esas cosas pasaran, esas alegaciones se dieran, el gobierno hizo un contrato a largo plazo con la misma empresa que ahora alega que incumplió con su deber? Entonces, ahí hay una Junta de Control Fiscal que ha estado todo este tiempo también. Entonces vemos, ¿verdad?, que dicen tener un proceso de fiscalización sobre unas partidas, sobre unos asuntos, pero de momento se hacen de la vista larga con contrataciones como New Fortress, con contrataciones con Luma, con Genera, con los fondos de Esencia, de turismo, y vemos, ¿verdad?, yo creo que es una hipocresía también en el discurso de la Junta de Control Fiscal, pero como dije antes, dos males no hacen una cosa buena, y eso va acompañada con unas deficiencias desde el Ejecutivo y de las pasadas administraciones, y precisamente pues ese disloque que hay, esa falta de transparencia y de rendición de cuentas por parte de los jefes de agencia, que es el Ejecutivo, es parte del problema. Dentro de toda esta situación, hablaba aquí con Quiquito Meléndez, el exrepresentante la semana pasada, y me decía, Edith, de la única manera que vamos a poder salir de la Junta de Supervisión Fiscal es que se promueva legislación federal a los efectos. ¿Coincide? He hecho esa pregunta a diferentes de mis invitados. Pues porque mira, ese cumplimiento, fíjese que una cosa es el presupuesto balanceado y ahora le añadieron un apellido, presupuesto balanceado certificado. Y entonces, de la letra de promesa, de lo que yo colijo, no
necesariamente habla de estados auditados en esa sección 209 del cumplimiento para que la Junta se vaya. Y como que le ha añadido ese requisito adicional. Y yo digo, más adelante pudiera ser el que todavía no se haya cumplido con la deuda de energía eléctrica, la YUPI está por ahí y también la educación especial y tantas otras cosas. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado López. Estamos dialogando con la representante Adriana Gutiérrez Colón de la delegación del PIB en la Cámara de Representantes. Y representantes, nos quedamos hablando de cómo conseguimos la salida de la Junta cuando parece que nos siguen moviendo, cambiando los muñequitos, la línea de gol o la portería, ¿verdad? Para poder cumplir con lo que tenemos que hacer. Y ante la incapacidad, obviamente, de varias administraciones para poder satisfacer mínimamente las necesidades esenciales. Bueno, la pregunta que se quedó en el tintero era sobre si lo que requería era acción por parte del Congreso, legislación. Para poderlo definir mejor. En teoría sí, porque la ley promesa y la Junta de Control Fiscal es una criatura del Congreso. Sí. Así que, ¿verdad?, vendría el Congreso obligado a hacer las enmiendas pertinentes. Ahora, eso debería venir acompañado también de una resistencia o algún tipo de confrontación. Lo que pasa es que es complicado cuando son administraciones que son irresponsables también con el manejo fiscal y el manejo presupuestario, y se complica, pero debería haber un intento también de confrontar, un intento mínimo de parte del gobierno y parte de la legislatura en Puerto Rico para con la Junta de Control Fiscal, porque también se debe generar una crisis política, ¿verdad? Que haya una presión por parte de Puerto Rico y del gobierno hacia el Congreso de los Estados Unidos, no solamente para que la Junta, y una exigencia del pueblo de que la Junta no debe estar en Puerto Rico, sino de lo que representa la Junta en Puerto Rico, que al final es la colonia, y es que esos poderes plenarios están en el Congreso de los Estados Unidos y tiene que ver con la situación política y el estatus político de Puerto Rico. Nos pudieron haber impuesto un síndico, y eso ha pasado en países como... Nos pudieron haber impuesto lo que sea porque somos un territorio que está sujeto a los poderes plenarios del Congreso. Argentina tiene su... Pero no está, sí, no, ¿verdad? Y esto siempre... El juez desde el Bajo Manhattan le dio y le congelaron los fondos. A nosotros no nos pasó eso. ¿Quién los impone? ¿Un país extranjero? Sí, Estados Unidos. Fue una corte en el Bajo Manhattan, una corte de quiebra, le dijeron, tú le debes a esta gente, no les has pagado, ¡pum!, te congeló los fondos. Y en Puerto no Rico, pagar los maestros, los policías, y en Puerto Rico hoy es la Junta de Control Fiscal, mañana puede ser un síndico, claro, o puede ser lo que sea, pero ¿verdad? Por lo menos está distribuido entre 7 o 8 personas. ¿Cuántas son? Versus 1. ¿Que los elige quién? ¿Que representan a quién? Porque al final esa es la pregunta, ¿verdad? Y ese siempre ha sido el problema. Primero es un problema colonial y de relación... ¿verdad? Pero eso no lo vamos a cambiar anytime soon, porque no hay voluntad y no hay consenso y no hay compromiso. Pero debería haberlo, ¿verdad? No solamente del Congreso de los Estados Unidos, sino del pueblo de Puerto Rico. Y debería haber un compromiso real y responsable, que un poco ha sido siempre la propuesta deberíamos tener usted y yo $1 millón y yo un Porsche ahí en el parking esperando. Así es, pero es que el pueblo puertorriqueño tiene que aspirar a que las personas que tengan el poder político dentro de los pocos poderes que tenemos, porque tenemos una Junta de Control Fiscal impuesta a personas que tengan el compromiso y administraciones y a gobierno con resolver el problema colonial del país. ¿Y qué le dice a la gente que le pudiera decir, sí, tenemos una Junta, pero tenemos programa de asistencia nutricional, tenemos Medicaid y tenemos Seguro Social? ¿Qué le dice a esa gente? Que nosotros... en el proceso de descolonización y el proceso de una asamblea constitucional de estatus, por ejemplo, y procesos transitorios, esas discusiones se llevan a cabo en el Congreso. Y eso... Y a lo mejor esos procesos, por un rato, pero no para siempre. Y esos procesos transitorios se discuten en igualdad de condiciones, ¿verdad? Y es parte de unas responsabilidades que tiene que asumir el gobierno de Estados Unidos, que nos ha tenido en una situación de subordinación y de colonialismo por tantos años, y es parte de una responsabilidad de los Estados Unidos para con su territorio, que actualmente es Puerto Rico. Y eso se negocia en el Congreso. Como ha habido aquí intentos anteriores,
a finales de la década de los 80. Eso es un proceso que tiene que venir con una voluntad de la administración y de los gobiernos en Puerto Rico. ¿Y cómo vamos a estar? Mira, ahora hay una noticia de los fondos de recuperación y cuántos el gobierno de Puerto Rico ha podido acceder. ¿Cuántos son? 21%. 21%. Y aquí esto es un informe del General Accounting Office, que es como quien dice ¿cómo que se llama aquí? La OPAL federal. Así ¿verdad? es. Y entonces vemos también que la cosa de los fondos federales y de reconstrucción tienes unas trabas y tienes unos impedimentos que estamos viendo en tiempo real y que se pueden poner incluso peor. Así que, ¿qué decimos a esas personas de los fondos federales que todavía hoy, siendo una colonia, están en riesgo y que nosotros tenemos la posibilidad de pensar en un país que podamos construir de desarrollo económico, cosa que no hemos hecho y que la Junta de Control Fiscal tampoco le interesa hacer? Sin contravertir el asunto político, que yo entiendo que no se va a resolver y que no se puede distanciar del asunto económico, estoy súper de acuerdo con su señoría. Al final del día, tanto el Congreso como un tribunal que vayamos a decirle la Junta no se está comportando bien o defíneme mejor la Junta, nos van a traer el asunto de que no hemos actuado con fiducia, no hemos actuado con responsabilidad fiscal. ¿Y la Junta? Seguimos legislando cosas populistas. No, por eso ante digo. Esa incapacidad, ¿cómo podemos decir dame más o déjame correr yo solo? Por eso digo, ¿verdad?, que dos males no hacen una cosa buena y que esto tiene que ir acompañado de un país que tome también decisiones distintas. Si queremos resultados distintos, tenemos que elegir a personas que sean responsables con el uso y el manejo del presupuesto no salen y con unas visiones no logran la simpatía del electorado. Y con unas visiones de desarrollo económico. Por ahora no ha pasado, pero que ha habido unos cambios electorales que estamos viendo en el país, no lo podemos negar. Claro. Y viene de un descontento con lo que hemos tenido y de una esperanza de que podemos tener algo distinto. Y sabemos que los cambios políticos no ocurren de un día para otro, pero que estamos viendo... Esos cambios han provocado que perdamos cosas y no que ganemos cosas. Entonces, por eso es que mucha gente tiene quizás esa resistencia, esa renuencia a avalar la situación política, porque si hubiese un malestar consolidado hace rato que hubiesen provocado la crisis que ha querido varios partidos, inclusive el Partido Independentista, montarle allá en la capital federal a los Estados Unidos y el acto de shaming, ¿verdad?, de vergüenza de cómo es que todavía en el 2026, 250 años de tu nación, tienes una colonia para todos los propósitos prácticos. Pero mientras eso no venga acompañado de un ejercicio de disciplina fiscal mínimamente y dejar de ser populista, sí, pero no estamos en posición de reclamar nada. De acuerdo, pero para tener ese ejercicio responsable fiscal tenemos que tener administraciones que así lo sean y administraciones que privilegian, cabilderos, para que puedan elegir personas con conversaciones como esta, Eddie. ¿verdad? La gente que nos está escuchando y que sabe que tenemos un ejecutivo y una administración que quería destinar $3 millones para celebración de conmemoración de la independencia de los Estados Unidos, cuando estábamos hablando en la pausa que a la Procuradora de la Mujer se le quita presupuesto, que al Departamento de la Familia se le quita presupuesto, al Poder Judicial se le quitan presupuesto, pero se destinan irresponsablemente $3 millones para los viajes de quienes quieran ir a celebrar la independencia de los Estados Unidos. La gente escucha las discusiones, ve cuáles son las decisiones que está tomando el gobierno y vota distinto, y ha estado pasando, y eso es lo que tiene que continuar hasta que personas con una mentalidad distinta, partidos, proyectos políticos con visiones distintas que no son quienes nos han traído a la crisis, tengamos el poder político de cambiar el rumbo. Mientras sigamos teniendo personas y administraciones como esta, es difícil, pero hablamos de la irresponsabilidad fiscal de administraciones PNP y PPD, pero no hablamos de la irresponsabilidad fiscal de la Junta de Control Fiscal. ¿Sabían cuánto era el presupuesto que se estimaba para el funcionamiento de la Junta? Pero no está escrito. ¿Cuánto era lo que se estimaba? 300 millones, y la Junta de Control Fiscal ha gastado hasta el presente sobre $2,000 millones. Porque y como dije antes... Porque la ley lo permite. Claro. Hay que cambiar la ley. Pero no lo podemos hacer porque está sujeto a los poderes plenarios del Congreso, porque no tenemos el poder político. Mínimamente, no en la fórmula de estatus, sino ir a decirle al Congreso,
Mira, porque ya está trascendiendo allá los gastos de la Junta y los gastos en consultoría, en abogados, el arrastre de pies para continuar algunos procesos como el de la Autoridad de Energía Eléctrica, la deuda de la quiebra. O sea, no podemos ponernos de acuerdo como país para mínimamente exigirle al legislador federal, mira esto, mano. Son chavos de nosotros, no son chavos tuyos, ok, pero igual es un despilfarro que no está teniendo ninguna consecuencia. Por supuesto que deberíamos ponernos de acuerdo, por supuesto, y en ese proceso tampoco es porque no hay la voluntad, ¿verdad? Y tenemos a una administración que dice ahora, cuando en su momento todo el mundo aquí le abrió los brazos a la Junta, dándole la bienvenida, incluyendo el PNP y el Partido Popular, que lo cabildió. Bueno, lo que pasa es que la alternativa también era peligrosa, de que nos congelaran las cuentas y no hubiera para pagarle a nadie. Bueno, y ahora vemos el país, y ahora vemos el país que estamos viviendo, que es un país de austeridad y una Junta de Control Fiscal que no responde a los intereses del país, sino a las intereses. Claro, por supuesto, así mismo es, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo, y vemos una Junta de Control Fiscal que representa esos intereses particulares, los bonistas, pero eso es a costa de que el pueblo siga viviendo una austeridad que nos va a poner en una situación más complicada en cuanto al desarrollo económico. Y sí tenemos que ir en una sola voz, ¿verdad? Pero no es para que nos enmienden la ley promesa, es para resolver el asunto colonial, y tenemos que ir en una voz siempre y cuando sigamos insistiendo en cabilderos de la estadidad o en plebiscitos que van a ser ejercicios fútiles, ¿verdad? Gracias, representante. Hablamos la semana que viene, Dios mediante. Nos siguen matando a nuestras mujeres. 280 policías menos en 6 meses. Y acaban de coger de tontos a los policías con el retiro. Regresamos cuando volvemos. Decía, terminando el segmento anterior, ya recordarán que uno de los compromisos cumplidos que reclama la gobernadora es el hecho de que se había dispuesto unas partidas muy significativas para darle el aumento a la policía. A los policías, porque se nos siguen yendo. Y el titular en la mañana de hoy es que hay 280 policías menos en 6 meses. Ya deben estar rondando los 7,000 y hay unas academias, hay unas cosas pasando, pero recientemente se les vuelve a dar la espalda con el asunto del retiro, y les hablé de esto un poquito la semana pasada, y es que se les había prometido que el fondo del fideicomiso, que se iba a nutrir de las máquinas de juego de azar en ruta, de momento les dieron picota y les llevaron gran parte de eso, y de $500 que iban a coger por cada... eran 450, ahora nada más van a coger $50. Y les decía que eso debería tener alguna consecuencia, porque lo que aquí la representación se le hizo a la Junta de Supervisión Fiscal para esos propósitos era de que se iba a nutrir con una cantidad específica, y casi se les garantizó. Y una cosa es el marbete de cada una de esas máquinas, de lo que se paga, y otra de la jugada y la ganancia. Y esa jugada, de un tiempo para acá, en la ley, no en el reglamento, se determinó que tenía que ser un tipo de máquina particular que se conectara, no se pudiera truquear, con lo que se jugara, y que hubiera una transparencia que pudiera ver la Comisión de Juegos, la Comisión de Turismo, el Departamento de Hacienda, yo no sé quién la tenga que mirar, pero que se sepa cuánto dinero está entrando, cuánto dinero está saliendo, cuál es la ganancia del operador, cuál es la ganancia del dueño del establecimiento y todo lo que verdaderamente pasa allí, porque la tecnología existe. Es cara y mucha gente vive de eso, la realidad. Todo eso se lo compró. El problema es que aquí se hicieron unas representaciones dentro de la necesidad que identificamos de nutrir el retiro de los policías. Y como estoy comprometido con el asunto de la educación especial y del pago a los terapistas y a los transportistas, no voy a soltar este tema tampoco. Porque esos hombres y mujeres que a diario están en horas de la madrugada, cuando está lloviendo, cuando tienen situaciones de peligrosidad, cuando no tienen el mejor equipo, las mejores patrullas, y se ha adelantado bastante con respecto a este tema a través de unos memorandos de entendimiento con el gobierno federal, no porque el gobierno de la administración de turno entienda que es la prioridad, porque si no, no hubiesen permitido que, contrario a lo que dice la ley con respecto a estas máquinas de juego de azar,
las que están en las gasolinerías, en las panaderías, en todos los sitios por ahí, tienen que pagar lo que tienen que pagar. Porque a raíz de eso es que la gobernadora puede reclamar que le permitió la Junta de Supervisión Fiscal disponer X número de partidas para darle el aumento a cada uno de los grados y de los rangos en la policía y también para nutrirles el retiro. Porque si no tengo retiro, va a pasar como está pasando con los jueces también. Y después muchos se quejan de cómo se imparte justicia en Puerto Rico. Pero nadie quiere hablar del asunto de cómo se nutre eso. ¿Cómo ocurre? Pues mire, bien fácil. Hay que tener responsabilidad y ajustarse los pantalones, pero no queremos ajustárnoslos. ¿Por qué? Porque siempre aparece chavos para cumplir con lo que se supone que se necesite. Pero ¿dónde estamos en cuanto a eso? Pues se rebajó bastante la partida que tenía que ver con las disposiciones de la policía de ese tipo de determinación que tomó la legislatura y que tanto el reglamento como la ley dice que hay que hacer ciertas cosas. Se les va a seguir yendo la gente. Es complicado porque no tienen un sistema del cual digan, mano, ¿sabes qué? Esta gente reconocen mi labor mínimamente, el sacrificio que estoy haciendo para con mi vida y la de mi familia. Y sí, se han logrado la cosa del seguro del cumplimiento en el deber, cuando pierden su vida, se les reconoce el rango, se les reconoce unas becas a la familia. Todo eso ha sido en años recientes. Pero después no nos quejemos de que los casos no se investigan bien, que no tienen el adiestramiento, la capacidad emocional de esos profesionales que se levantan día a día. Y yo voy a seguir trayendo eso a la atención, porque si después nos quejamos de otras cosas, por aquí es que jumea. Le están diagnosticando la enfermedad y no se hace nada por resolverla. El problema lo tienen de frente. El superintendente actual se los ha dicho clarito, se los ha dejado saber. Ha traído otros recursos a través de las autoridades federales para liberar el no tener que gastar en los chalecos, en las pistolas, en los recursos investigativos, en tecnología. Pero tiene que ponerle su parte también. Y en vez de enmendar reglamentos viejos, gobernadora, mande esos chavos para la policía, mande esos chavos para la Procuraduría de la Mujer, para la que verdaderamente día a día estamos viviendo en nuestra realidad y los verdaderos problemas que tenemos. Para esos cientos de niños y niñas de educación especial que no pueden llegar a sus terapias porque no se le paga el transportista. Y de nuevo, les doy el beneficio de la duda de que a lo mejor hay X número de terapias que no estaban presupuestadas porque se entendía que a lo mejor el niño o la niña no la iba a necesitar. Pero con una cantidad en los cientos de millones de dólares que simple y sencillamente no fue presupuestada, eso no es un error de cálculo, eso no es una situación de una emergencia que se suscitó de momento. Y la elegimos a usted, le toca a usted resolverlo. Esa parte es importante y no voy a soltar el tema, porque después eso trae desgracias inmediatas en las vidas de esos miles de hombres y mujeres que se levantan a cuidarnos, que nos hacen la querella, que llegan a los accidentes, que patrullan diariamente en nuestras comunidades, que se enfrentan con armas de menor calibre y de menor contundencia al narcotráfico, al crimen organizado, a tantas otras cosas que el delincuente prevé, pero ellos llegan de sorpresa y aún así ponen su vida y las de sus familias en riesgo, que van a los tribunales a testificar también para que los casos puedan tener consecuencias. Una pena, verdaderamente, la tomadura de pelo que por años, y esta no es la única administración que ha incurrido en ese engaño. Esto no es política, esto es el reconocimiento de esos hombres y mujeres para con Puerto Rico.
y la gran deuda que tiene Puerto Rico con ellos, como hay con los maestros, como hay con los enfermeros, como lo hay en tantas otras instancias. Pero hay chavos para otras cosas, para rehacer los reglamentos particularmente. Al final del día, todo esto pues termina en los tribunales, en molestias, en pérdida de gente. Y como les digo, les diagnostico la enfermedad y vemos los resultados en otras instancias. Ayer fue el día número 15 en el tribunal de Aybonito para el caso de Elvia Cabrera, acusada junto a su hija por el asesinato en concierto y común acuerdo de Gabriela Nicole Prats. ¿Y qué pasó allí ayer? Continuidad de lo mismo. Seguimos teniendo la misma situación. Testigos que pasan por allí, uno y otro y otro y otro y otros más, donde algunos no vieron ni a Elvia Cabrera. Pero ayer se sentó uno muy importante, particularmente para los que le vengo denunciando y advirtiendo y levantando el asunto, que quizás se quiera soslayar y que es importante, porque ayer testificó el joven que también fue apuñalado y que tuvo que ir para el hospital y todavía no hay nadie que haya sido acusado de ese apuñalamiento, de esa tentativa de asesinato. Ese joven que estaba allí, que vio un montón de gente peleando, que no vio armas punzantes, que no vio cartera y que peor aún, pone allí la figura de alguien, de una mujer que él no conocía quién era, vestida de azul, participando en la pelea también. Y allí pues estuvo también un familiar de la Oxisa, de la joven que se le dio muerte. Porque ella no se apuñaló sola, alguien la apuñaló. Lo que pasa que ante la multiplicidad de eventos que estaban ocurriendo en esa actividad de un cierre de verano, en un tipo de sitio allí, si era propicio para eso o no, pues había gente tomando bebidas alcohólicas, jóvenes menores de edad. Eso tampoco se ha denunciado, no ha habido una denuncia, una querella, una acusación formal por eso, así sea de maltrato de los padres que debieron haber sido los responsables de esos menores. Aquí hay un montón de cosas que no pasaron. ¿Y saben qué es lo más grave de esto? Que los oficiales que inicialmente investigaron toda esta situación hablaron esa noche y lo dejaron clarito de la situación caótica y la dificultad que iba a haber para que mínimamente los testigos revelaran las verdaderas motivaciones de lo que allí estaba pasando. Y esas expresiones de los oficiales investigadores en las primeras horas de este caso se distancian bastante de las acusaciones que han procedido en cuanto a Elvia Cabrera y Antonieshka. ¿Por qué les digo esto? Porque todavía quedan algunos testigos de la Fiscalía, pero se dicen que ya el desfile de prueba pudiera culminar el viernes. Y lo más fuerte que ha trascendido allí es gente, los testimonios más contundentes de acuerdo con la acusación presentada ha sido de que Elvia estaba allí peleando también. Pero el cuento que le hace la Fiscalía a ese jurado, quedan muchas dudas en cuanto a cómo, así pasó como dice la acusación que pasó. Al punto que ayer, cuando estaba el joven apuñalado testificando, la defensa le pregunta su nombre y no tuvo que hacer preguntas. Porque yo no tengo que probar que yo no hice algo. Yo lo que tengo que poner la duda es de que alguien más lo haya hecho. Y en tanto y en cuanto había un revolú allí de gente peleando, pudo haber sido cualquiera. No hay un arma homicida identificada. Hay muchos motivos por los cuales pudo haber ocurrido eso también y eso en su día tendrá que juzgarse. ¿Cómo esto, todo lo que ha trascendido, va a impactar en el caso de Antonieshka? Pues mire, más vale que los testigos que ya se han presentado en el caso de Elvia Cabrera y que razonablemente habrán de presentarse, den una versión parecida o igual. Esperemos que eso ocurra.
Veremos a ver, porque el juicio ya se van a escoger los jurados y veremos a ver cuando termine el desfile de pruebas. Y si la defensa presenta testigos de por sí, por donde va la cosa, yo no me dedico a eso, pero me gusta estudiarlo. Es una de mis disciplinas favoritas, a pesar de que no lo practico y soy el primero que levanto la mano. Pero yo pensaría de que con lo que ha acontecido en esa sala del juez Barreto, inclusive con las imprudencias de que he recalcado en infinidad de ocasiones, la defensa no necesita probar más nada. Los propios testigos de cargo de la Fiscalía, porque el caso estuvo mal investigado, estuvo mal procesado y ha sido, ¿verdad? Digo, los fiscales que están ahora, la verdad es que han hecho lo mejor que pueden con lo que tienen, es la realidad. Y creo que van por 8 fiscales ya de los que han estado disponibles para llevar el caso, al punto de que son de la Fiscalía creo que de Aguadilla versus los que habían anteriormente. Y ahí está el pasado fiscal Orlando Velázquez, que de momento se retiró, se salió del caso y no quedó muy claro de por qué, a pesar de que, como siempre, pues dio razones personales. Miren, aterrizó el avión, por fin, no el de Rivera Marín, que no se sabe qué pasó con aquellos suministros que se enviaron a Venezuela también y que se perdieron, y que quizás, como les había levantado la posibilidad de un riesgo de seguridad para con los suministros y para con las personas que se dieron cita allí, pues fueron los artistas y otras personalidades, entre ellos el padre Quique, colaborador de nosotros allá en Jugando Pelota Dura también. Y tuvieron que ser los artistas quienes llevaron el avión. En lo que seguían todavía esperando que se diera un supuesto y alegado permiso para poder llevar los suministros que habían sido objeto de acopio en diferentes centros de Puerto Rico y que habría provocado inclusive frustración en la secretaria de Estado, Rosa Cherry Rivera Santana. ¿Y saben quién iban montados en ese avión? Los 2 Carlos. Porque como recalqué ayer en el programa y luego en la noche en Jugando Pelota Dura en el panel de analistas radiales, se le dio para adelante primero a autorizar que vinieran personas recluidas en los hospitales, pacientes de esos hospitales, de allá de Venezuela para Puerto Rico, antes de que se permitiera que recursos valiosos para la recuperación, para la administración de diferentes cuidados, inclusive de emergencia, para la gente que tenía condiciones a raíz de los sucesos y otras cosas adicionales, además de los rescatistas, porque conforme pase el tiempo, con esas personas fallecidas allá abajo les puede crear un riesgo de seguridad pública bien severo y bien peligroso por otras enfermedades de esos cadáveres ahí que están, ¿verdad?, en estado de descomposición. No hay que ir a Harvard, no hay que ir ni a la luna, ni venir de la luna, para saber que algunas cosas que hemos experimentado inclusive nosotros van a pasar. Entonces, nuevamente parecería, da la impresión, más que razonable, de que aquí hubo política envuelta y como hay una guerrita contra Carlos Díaz y contra Carlos Mellado de esta administración, se les había trancado el permiso para brindar la ayuda humanitaria. Pues, ¿qué tuvieron que hacer? Montarse en el avión de Yankee y de Héctor El Father y arrancar para allá con lo que tenían. ¿Le van a imponer consecuencias por eso también? Eso es lo que falta. Ahora a mí ya nada me sorprende. Porque la política es primero y la percepción de que hasta que yo no lo diga y yo esté en control, nadie puede hacer más nada. Y si es alguien que puede identificar como mi rival político, olvídate, menos todavía. Y eso no tiene espacio aquí, mano. No debería tener espacio. Porque somos un pueblo noble, como he dicho todos estos días, siempre estamos dispuestos a ayudar hasta con lo que no tenemos, en solidaridad con nuestros hermanos, no solamente latinoamericanos, estadounidenses, internacionalmente. Siempre hemos brillado en esa disciplina e inclusive para propósito de disponer de nuestros recursos más valiosos, que es esos profesionales con la educación suficiente
ya sea para los rescatistas, ya sea los médicos, ya sea los ingenieros, arquitectos, todo lo demás para la reconstrucción, porque va a venir una reconstrucción adelante y van a necesitar personal para ello, y materiales y todo lo demás. Mientras tanto, las autoridades federales dicen que siguen mirando a Cuba también, y pues pone en duda también verdaderamente cuáles son las prioridades, pero no quiero meterme ahí porque al final del día estamos hablando de Puerto Rico y quizás de lo que nos permiten hacer o no, pero esta parte es importante porque aquí la política partidista no debería caber y es lo que hemos visto manifestado a través de todos estos días. Pero de nuevo, es más fácil y es más sexy hacer la guerra que el amor. Ahí se las dejo. Mientras tanto, les hablé ahorita de la demanda de New Fortress, pero saben que la de Luma todavía está dando cantazos por ahí. Y el Tribunal Supremo de Puerto Rico, a través del mecanismo de certificación, como les había dicho, acoge los pleitos que vinieron de la esfera federal y calendariza el procesamiento del mismo. Y les hablaba ayer de los recursos que presentan los abogados de Luma para decir, oye, Tribunal Supremo, tú eres lo que se llama un tribunal de récord. Aquí estábamos solicitando que el caso se viera en la esfera federal, pero aquí tiene que haber un proceso de descubrimiento de prueba, porque el gobierno, más allá de admitir de que violentó sus propias leyes, aquí hay una información financiera, aquí hay una deposición de ciertos oficiales, aquí hay unas situaciones donde el gobierno no ha dado la información clara. Y por tanto, al tú ser un tribunal de récord, esto no se puede limitar estrictamente a lo que digan los abogados de ellos y lo que digamos nosotros como abogados del consorcio. Aquí tiene que abrirse a una documentación. Y como quienes pusieron el pleito fueron ellos, yo tengo que ver y yo tengo derecho, dentro del proceso ordinario, a exigir información, documentos y deposición de testigos también. Porque yo entiendo, y ahí está mi contrademanda también, que la posición que ellos están exponiendo y esbozando es inconsistente con la realidad. Al punto de que ellos mismos están admitiendo en su recurso que violaron su propia ley que los habilita. Y además de eso, uno de los principales demandantes, hace algunos años, cuando se otorgó y se perfeccionó el contrato, estaba en una posición distinta a la que está ahora. Y eso también es inconsistente a los reclamos de ellos en su demanda. ¿Cómo el Tribunal Supremo va a manejar esto en tiempo y espacio, particularmente cuánto pudiera tardar? Mire, estamos hablando de asuntos muy complejos, ciertamente por la naturaleza del mismo, por las cantidades que se están reclamando en daños también, por lo que pudiera pasar aún en la esfera federal, porque saben que la apelación en Boston está viva. Declinaron el paralizar todos los eventos en el tribunal estatal en lo que se ve la apelación, pero eso no significa que no tiene mérito. Eso no significa que en su día pudieran entender que en efecto todo lo que aquí se decida va a impactar los procesos de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, como razonablemente se pudiera concluir, y ha sido mi posición, a pesar de que estamos donde estamos. Porque ahí está la Junta de Supervisión Fiscal ofreciéndole 3.000 millones de pesos a los bonistas. ¡Ay! ¿De dónde usted cree que eso va a salir? Pues mire, de los últimos cargos que aprobaron en enero en el negociado de energía que empezamos a pagar desde ayer en nuestra factura. Lo que se llaman los riders. Para cuando oigan ese término no es otra cosa que autorizaron unas cantidades, otras reservas. La Junta es extraordinaria en garantizar reservas, porque como no confían en que el gobierno va a manejar adecuadamente los dineros, pues tienen que ordenar el que se reserve un dinero ahí, porque saben que el día nublado va a venir. Y por tanto, ahora tenemos un cargo en la factura que lo pagamos todos, inclusive los de la energía solar, la gente con sistemas alternos de producción de energía, para garantizar esos chavitos y poderle ofrecer a los bonistas. Todo eso es dinero
que deja de ingresar para dar mantenimiento, para hacer la cosa de los cables, a quitar la vegetación de los cables, de comprar equipos nuevos. Pero hay 17,000 millones de pesos allá sin tocar, de los cuales solamente el 21% se ha utilizado, nos dice hoy una entidad que es parte del Congreso Federal. Y hablan en primera instancia de la incapacidad y de los procesos burocráticos, no de aquí, no de los gobiernos de turno, como decía la gobernadora en la campaña, sino de FEMA y de otras, inclusive del Departamento de Energía Federal, de otras agencias federales que tienen que ver con la autorización de estos desembolsos. Pudiera subir hasta un 25% con lo que se ha obligado, pero no desembolsado. Y el problema es que ante reclamos bastantes de que somos incapaces, y no es para menos, ¿verdad? Hay que admitirlo, que hemos sido incapaces y no hemos sido muy responsables a la hora de manejar fondos propios y los fondos federales también. Y ahí está el comisionado residente haciendo el reclamo que hizo la semana pasada. Pero nada, al final del día, ¿cómo va a desembolsarse ese dinero y si se va a perder eventualmente? Esto es una sociedad con el licenciado Di López. Y me voy a desviar y le pido sus indulgencias por lo que estoy seguro va a pasar próximamente, porque cuando uno entrevista cosas muy cercanas a uno y a su familia, porque son familia, las emociones es normal, ¿verdad? Y cada vez que les he hablado de estas situaciones, siempre han visto, ¿verdad?, cómo cambia mi emoción, y no es para menos. Conmigo, doña Yulisa de la Cruz, amiga y la viuda de nuestro hermano Alex Delgado. Buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias por invitarme. Casi 6 meses ya, ¿verdad? Sí, 6 meses, vamos para 7 meses. No ha habido un día, recientemente reunimos el caucus y hablábamos, ¿verdad?, de que no extrañemos. Yo hablaba con Alex todo el día, porque si no estábamos en el chat con Laisha y con Che Julio, estábamos en el chat del caucus, y el intercambio de noticias, obviamente los diferentes puntos de vista, y a veces, ¿verdad?, cada vez que salgo aquí del programa o de la emisora, muchas veces todavía tengo que, tú sabes, sí. Y sé que para ustedes, ¿verdad?, y hemos estado al pendiente, pero hay otros procesos pasando y los recoges en tu nueva obra, Regálame un Milagro. Correcto, esa es mi obra, mi bebé del momento, este proyecto que estamos haciendo con mucho amor. Este proceso ha sido complicado, hay gestiones de todo tipo, financieras, de los asuntos de los chicos, ¿verdad?, que ya están no tan chicos, pero veo a Julián e Isabela con más frecuencia, están haciendo lo del podcast también, y sacaste tiempo para esto. Sí, ¿sabes qué pasa? Que este libro, el proceso de escribir fue un proceso de sanación, es lo que siempre digo, porque es que fue así. Cuando tú te sientas a escribir, tú sacas todas esas emociones, ¿verdad? Y es una forma de tú liberar todo eso que estás sintiendo, y el libro me ayudó a eso. Claro está, yo comencé este proceso cuando comencé como cuidadora a anotar todas esas cosas importantes que todo cuidador tiene que hacer, buscar esa libretita y decir, espérate, tengo que anotar todo. Y luego comienzo a escribir eventos importantes que van transcurriendo desde el día 1, donde la presencia de Papá Dios siempre estuvo presente, para no olvidar esas cosas importantes que nos estaban sucediendo. Luego decido escribir el libro y ahí recojo todas esas notas que estaban por todos lados. Esas notas estaban por todos lados, las empiezo a recoger y empiezo a redactar, por decirte así, a redactar a lo loco. Yo me voy a sentar aquí a escribir, y nace este libro. ¿Cuánto tiempo te tomó recopilar y añadir? Porque obviamente a veces uno lleva manuscrito o lo que sea, pero dice, se me quedó esto, o en ese momento yo estaba pensando esto otro, y vuelves y corriges, y borrador tras borrador. ¿Cuánto tiempo te tomó ponerlo finalmente como tú querías? Mira, la realidad es que como tú estás contando lo que tú viviste,
y tú vas en el proceso desde el día 1 contando todo, estaba todo bien reciente también, que tenías todo más vivo, claro. ¿verdad? Así que no, me tomó un par de meses escribirlo, porque es que eso fue un desahogo para mí. Así que comencé todo el proceso, comencé a escribir y no se me hizo difícil, tengo que decirte, porque estaba contando mi historia y estaba contando algo que realmente salía de mi corazón, que yo quería contar, porque yo necesito que estas historias que nosotros vivimos, la gente la escuche. Claro. Porque yo siempre digo de que vale que tú vivas unas experiencias, tengas un enriquecimiento en tu vida y tú te quedes con eso guardado y no lo compartas. Yo soy de que las cosas buenas se comparten y el momento de compartir este libro es ahora. Y para bien o para mal no podemos ser egoístas, ¿verdad? Pero fue un proceso bastante rápido. O sea, y lo digo para bien porque no sufrió tantísimo como quizás otras personas que padecen esto años, ¿verdad? Y ven el sufrimiento de la familia, se complica toda la cosa. Y dentro de todo, siempre reconocemos que Alex los preparó a todos ustedes, a los niños, o sea, que tienen unas destrezas impresionantes, inclusive tan cercanos a los días en la funeraria que estuvimos, y todo ese tiempo, y yo creo que tiene que ver mucho con el acercamiento espiritual. Y con, definitivo. El que Julián estuviera tan cercano a los asuntos de la Definitivo, iglesia. nosotros siempre hemos sido una familia de mucha fe y de creer en un Dios. Alex era un hombre bien creyente. Y este proceso tú sabes, es fuerte, sí. Así que si tú no te agarras de papá Dios, no hay forma de que tú salgas de esto. Claro. No hay forma. Entonces, el libro te lleva en ese proceso, pero también yo lo utilizo como una herramienta porque cuando tú buscas libros por ahí que te ayuden y tú digas, ¿qué voy a hacer ahora que se te paraliza el mundo? Pues entonces tú no encuentras herramientas que te den por lo menos esos primeros pasos de que, mira, estás aquí parada. ¿Y qué voy a comenzar a hacer? Porque el mundo como que de momento se paralizó. ¿Cómo uno sale a trabajar? O sea, porque estás bregando con los nenes, estás bregando con la cosa de toda la documentación, de los financieros, de los planes que ustedes tenían, ¿verdad? También, y eso un poco fue rápido, cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo uno se mentaliza para poder hacer las cosas básicas que tienen que ver contigo, con tu responsabilidad? Sí, yo pienso que eso no se puede detener tampoco. Definitivo, y el duelo, tú pasas por diferentes fases. Sí. O sea, tú pasas por diferentes fases y hay un momento que tú te vas a quedar totalmente paralizado y te vas a quedar en tu casa esperando que caer en tiempo, sí. Porque es que no hay otra. Sí. Pero luego tú empiezas a hacerte cargo de esas cositas que tienes que, espérate, hay que seguir pagando la luz y el agua. ¿Quién lo va a hacer? Exacto. No te puedes quedar sentada porque si no lo haces, ¿qué va a pasar? Así que tú tienes que empezar a dar esos pasos y la vida te va llevando a dar esos pequeños pasos. Pero también tú comienzas a tener mucho tiempo. Mucho tiempo porque tú dedicabas todo ese tiempo que tienes ahora libre, tú lo dedicabas como cuidadora. Y entonces ahora, ¿qué voy a hacer con este tiempo que tengo? Y esos primeros pasos son de los que yo hablo. El último capítulo de mi libro se llama Comenzando a vivir una nueva vida, desde el duelo. Y el duelo, nosotros estamos en un proceso de duelo, estamos en un proceso de sanación y esto no va a parar. Como yo le digo a los nenes, el fin de semana yo estuve todo el fin de semana llorando. Es parte del proceso y es muy normal. Y tú me ves aquí, me ves, estamos bien, hablamos y la pasamos, ¿verdad? Pero uno está viviendo su proceso, que las personas no piensen que uno no está viviendo ese proceso. Tengo que hacer una pausa, pero quiero tomarte tiempo adicional porque quiero saber, o sea, obviamente para que vayan al libro y va a haber una presentación y todo lo demás y es importante que las personas lo usen como herramienta, pero de esos días, ¿verdad? Al final de concentrar toda esa emoción y cómo elaborarlo, cómo ponerlo, cómo plasmarlo, cuán difícil fue y cuánto tiempo, ¿verdad? Ya nos hablaste del tiempo, pero para propósitos de todo lo demás que te rodea. Regresamos en breve. Y nos apartamos un poquito de los asuntos de política porque mucha gente vive estas experiencias. Continúo dialogando aquí con Yulisa de la Cruz, nuestra hermana y viuda en quien en vida fuera Alex Delgado. Un referente para todo lo que yo hago, siempre lo digo, entre él, el licenciado Dávila Colón, que me ayudó mucho con la preparación de hacer estas 3 horas diarias para con ustedes, pero Alex
era un referente al que siempre consultaba, siempre estaba muy presente, hablábamos todo el día en los diferentes chats o individualmente. Y dentro de todo el proceso que vivimos, y oí un poquito el libro en las últimas páginas, hubo unos días en noviembre que tuvimos la oportunidad de compartir bien bonito junto al padre Orlando Lugo. Y cuando fuimos al concierto de Nita, ya que era mi cumpleaños, y él insistió con lo mal que se estaba sintiendo. Y el último café que nos tomamos allá en el hotel antes de regresar, yo no pude verlo después ya cuando él estaba en el proceso del centro comprensivo y cuando lo llevaron a la casa, ¿verdad? Rey y Gilberto sí pudieron verlo en el hospital. Y no, ¿verdad? Hemos hablado del asunto, no hubiésemos querido verlo así porque ya estaba un poquito deteriorado, pero estaba listo, mano. Y siempre les dejó eso muy claro y dejó unas instrucciones precisas, y eso quizás puede haber ayudado con esa preparación también, Yulisa. Definitivo. Alex, yo siempre digo, yo quiero ser como Alex cuando sea grande. O sea, Alex, la parte espiritual. Es que era un viejo también. Sí, Alex desde pequeño. Años, pero... Desde pequeño Alex siempre fue bien maduro, y yo siempre cuento que leía el periódico todos los días. La mamá decía, mira, yo chiquito yo le compraba el periódico porque si no podía, tenía que estar el día de lo que estaba pasando en el país. Pero la parte espiritual fue bien importante, y Alex estuvo en familia, siempre estuvimos preparándonos. Esa es la importancia de la familia y de estar juntos en estos procesos. Y hubo un evento que muchos desconocíamos que se dio en la sala del hospital, ¿verdad? Donde se casaron. Sí, gloria a Dios. ¿Eso fue sorpresa para ti? Eso, mira, nosotros estábamos planificando ya hacerlo. Okay. Pero la situación física pues ya estaba complicándose, claro, y queríamos hacerlo con Padre Orlando Lugo en Ponce, pero pues le dijimos, padre, pues venga acá a San Juan y vamos a casarnos, porque nosotros cumplimos 28 años juntos, de casados, 4 de novio, y entonces se dio ese momento, pero se complicó la cosa. Ustedes no se habían casado por la iglesia. Por la iglesia, no, casado por lo civil, exacto. Ya. Y eso siempre fue un deseo que yo tuve bien profundo en mi corazón. Así que el padre Orlando Lugo llega un día al hospital y primero me llaman para decirme, Julián me llamó y me dice, mamá, el padre te va a casar hoy. Y yo... ¡Qué chota! Yo no pude, tú sabes, yo dije... Pues la complicación que eso tiene, porque tienes que tener licencia de matrimonio, los papeles y pues la cosa, mira, ¿no? Lo que pasa es que ya nosotros estábamos trabajando todo eso, porque ya el plan estaba hecho. Así que cuando me dice eso, yo digo, pues entonces vamos, está bien, estoy aquí, estoy con Alex. Yo nunca me separé de allí, del hospital. No sé. Y entonces cuando el padre llega, yo le digo, él no lo sabe, yo no le he dicho nada. Y el padre le dijo, Alex... o sea que la sorpresa fue para él. Yo pensaba que había sido al revés, fíjate. No. Okay. Y él le dijo, Alex, hoy es el día de tu boda. Y él, pues, vale, imagínate, se emocionó. Era un deseo que teníamos. Y fue bien bonito. Fue un regalo del Señor. Yo lo veo como un regalo del Señor. Pudimos confesarnos, pudimos comulgar, y para nosotros esa parte, ¿verdad?, religiosa fue bien importante. Nosotros pasamos un proceso hermoso, y eso es lo que tenemos que mirar de todo esto. O sea, estamos sufriendo, pero vivimos unos momentos tan profundos y al mismo tiempo de tanto gozo, que eso es lo que tú dices, wow, Señor, tú eres maravilloso. Fíjate que, ¿verdad?, hay una norma que la gente cree que nadie habla mal de las personas fallecidas, pero, o sea, Alex hizo un montón de cosas por gente que ni conocía. O sea, nosotros salimos a veces a caminar los sábados, y él andaba con los 2 teléfonos de gente que le escribía, mira, el nene necesitaba unos Pampers o necesita un tratamiento, y él sin conocer quiénes eran esas personas, o sea, y eso me consta, mucha gente no lo sabía porque él tampoco lo publicaba. No, él no lo publicaba, y muchas cosas nosotros mismos como familias no sabíamos. Claro. Él trabajaba, hacía sus cosas, ¿verdad? Y seguía caminando, y eso es bonito y es un ejemplo a seguir para muchos. Yulisa, tú eres una profesional de los recursos humanos, tienes tu preparación académica, ¿verdad?, enfocada en esos asuntos, y eso pues tiene también quizás un componente que has plasmado en el libro para trabajar no solamente contigo, sino con la familia, con doña Eva, con tu mamá, que también sé que estás bien pendiente.
los chicos están en otro nivel, ¿verdad? Y siempre les reconocemos eso, pero estamos pendientes siempre de ellos. Siempre nos vemos allá, o sea, en Pelotadura, ahora escribo a Julián y demás para saber de ustedes, aunque hemos querido también darte tu espacio para que, ¿verdad?, bregues con toda la cosa. Pero ¿cuánto de esa preparación académica te facultó también o te ayudó para pues mira, por completo, yo soy profesional de recursos humanos por los pasados 20 y pico de años, no me saquen la edad. Pero también soy certificada de coach como líder de Maxwell Leadership, conferenciante, que es algo que también me están pidiendo conferencias diferentes, ¿verdad?, compañías y sitios, y es algo que siempre he disfrutado, pero como que no he hecho mucho, pues porque recursos humanos pues siempre me tiene bien ocupada. Claro. Así que es algo que estoy comenzando a trabajar también. Claro que me ayuda, todo esto me ayuda, porque tú como coach, tú estás comenzando a mirar dónde tú estás, hacia dónde quieres ir, me ayudó a hacerme preguntas Hay gente profundas. Que se derrumba y no puede ser funcional para nada, ni para su trabajo, ni para su familia. Tú no has pasado por eso. Sí, no, que me haya derrumbado, me he derrumbado 1000 veces. Sí. Para que el que piense que... No, como te dije ahorita, el fin de semana yo estuve en esos picos, ¿verdad? Esos desencadenantes que te suceden en el proceso, donde te sucede algo y tú dices, wow, yo no pensé que me iba a pasar esto, pero eso es muy normal, tú lo vives, dices, ok, ¿qué cosas me están desencadenando esto? Así que esa preparación mía me ayudó, me ha ayudado mucho. Cuando yo le doy coach a los supervisores, los llevo por ese proceso, dónde estamos parados, qué queremos hacer, y los ayudo a contestarse sus propias preguntas, ¿verdad? Así que sí me ha ayudado. El 11 de julio tenemos la presentación del libro, ¿dónde? ¿A qué hora? 11 de julio, desde las 2:30 vamos a estar por allí, Librería Norberto, en Plaza Las Américas. El libro está va a estar desde el 8 en todas las librerías de Puerto Rico, ya está en yulisadelacruz.com. Esto es un libro con propósito. Es un libro con propósito. Importante, los fondos, partes de las ganancias van dirigidas a CAP, que tú sabes que eso CAP es CAP, para Alex y para la Sociedad Americana contra el Cáncer, que eran sus asociaciones querendonas, y la familia ha decidido continuar ese legado. Así que el libro es un libro dinámico, les va a encantar, tiene hasta QR codes, así que sigan. Gracias, para que Yulisa. Lo vean. Gracias a todos. Regresamos. Y nuevamente, mis disculpas es un asunto emocional, son mi familia por muchos años, y evidentemente estas estrategias se identifican como que puede ayudar a mucha gente que está pasando por eso, por periodos mucho más prolongados, y son herramientas de la conducta humana, quizás no para usted, porque usted se siente que superó ciertas situaciones, pero para miembros de su familia que quizás no tengan las mismas herramientas que usted tiene, y se consolidan desde la experiencia en primera fila, ¿verdad? De lo que fue un proceso tan rápido, tan fuerte y tan complicado para muchos de nosotros, incluyéndome. Así que 1000 gracias a Yulisa por compartir esto con nosotros y tomarse el tiempo también de escribir el libro para tratar de ayudar a otras personas. Miren, una controversia que surgió en estos días y que surge en primera instancia como una denuncia de la asambleísta municipal por la minoría del Partido Popular en el municipio de San Juan, es porque se iba a hacer, y esto no es nuevo, se había hablado ya, pero ya estaba como que tomando un poquito más de forma, y se iba a traer dentro de la Asamblea Municipal de San Juan el proyecto del parking que se quiere hacer en el Escambrón. Esto tomó protagonismo, se me escapa el apellido de Pedro, pero ¿verdad?, el conocido urbanista que corrió para el precinto 1 por Victoria Ciudadana, y había denunciado que de lo que se había presentado como una maqueta y como iba a terminar ocurriendo en un recinto que es bonito al lado de la playa, en el área turística, ¿verdad?, pero que es muy necesaria esos estacionamientos porque nadie quiere bregar con el cascarón roto, todo el mundo quiere la obra que quede bonito, funcional. Se ha hablado de convertir al viejo San Juan en peatonal, pues obviamente tienes que dejar los carros en algún sitio. Nada, la cosa es que se prospectó o se ha proyectado este desarrollo de un tipo de estacionamiento que con la cantidad de estacionamientos que anuncia el alcalde, decía el urbanista,
que iba a terminar siendo un edificio, Pedro Cardona Roy, gracias, iba a terminar siendo un edificio de cerca de 9 pisos y que iba a tapar las vistas de la playa, de los edificios que están al frente, de los hoteles y todo lo demás, que si eso era lo que queríamos tener. Lo que denuncia la asambleísta municipal, la licenciada Ingrid Colbert, habría sido de que el proceso se estaba llevando en un tipo de fast track y que no se estaba sometiendo a vistas públicas para que las personas con el conocimiento, con la pericia, con que estuvieran a favor o en contra, pudieran presentarse, como no se hizo en un pasado con el paseo de Puerta de Tierra, en una administración del Partido Popular. Esa es la verdad. Pero 2 malos no hacen uno bueno. Si iba a ser un proyecto que iban a tener el impacto que dicen tener ese estacionamiento, pues debía llevarse a vistas públicas. Eso se suponía que el pasado miércoles, si mi memoria no me falla, no sé si era el miércoles o era ayer fue miércoles, fue ayer, se suponía que se llevara al orden de los asuntos que iba a atender por una vía, de nuevo en fast track, de la Asamblea Municipal de San Juan, para determinar si el proyecto iba o no iba. Y se había denunciado que eso debía llevarse a vistas públicas. Pues mire, se detuvo, no fue parte de la agenda de discusión ayer de la Asamblea Municipal y se va a llevar a vistas públicas para que pase lo que pase. Hay otro asunto, me queda poco tiempo, y tiene que ver con la Junta de Libertad Bajo Palabra y con el que se liberara a un exconfinado de acuerdo a los parámetros alegadamente de esa Junta de Libertad Bajo Palabra. Y hay mucha gente que por años se ha quejado de que esos parámetros no se han mirado con el detenimiento que deberían mirarse. La realidad es que en ley sí ha habido cambios y modificaciones a qué delitos y qué no delitos pudieran estar sujetos esas personas. Recuerden que cuando cambia el derecho, si es más restrictivo, se le aplica al acusado lo más beneficioso. Hay gente que tiene conceptualmente problema con eso, pero ese es nuestro sistema. Y las reglas están ahí y las guía y hay que seguirlas, porque si no, pues ocurre otra cosa distinta. Pero hay que mirarla. Regresamos en breve. Esto es Una Sociedad con